en realidad, de esta conferencia, haber sido invitado, la distinción que me hace el Instituto Milenio. Así que agradezco infinitamente al doctor Machoni y Juan Bacigalupo por estas palabras introductorias. La verdad es que, aunque uno se mueve mucho afuera, es siempre el gran placer doblado el tener un cierto escucha y reconocimiento de sus colegas en este Chile que, a pesar de la distancia, sigue estando presente. Y porque en verdad, yo soy, como muchos otros de mis colegas en este país, que tiene un nivel científico excelente, aunque pequeño, que la ciencia chilena no solo se hace en Chile, sino que también se hace por chilenos que viven afuera, y que la ciencia no se acaba en la cordillera de los Andes de la misma manera como el fútbol tampoco se acaba en la cordillera de los Andes. Así es que somos verdaderamente colegas y cercanos en esta aventura de trabajar en el área de neurociencia, uno de los temas centrales del Instituto Milenio recién creado, que, como ha dicho Ricardo Machoni, es un centro realmente de altísima excelencia, reconocido por todos los investigadores en el área. De tal manera que mi mejor manera de contribuir a lo agradable, a lo exaltado, como dirían, de esta ocasión, es intentarles transmitirles algunas ideas, algunos conceptos, si el micrófono me deja, de lo que han sido ciertos trabajos y conceptos recientes que he tratado de desarrollar en mi equipo en París. Ahora bien, el tema, si me puedes dar la imagen de la computadora, por favor. ¿Aló? Ahí está. Ya. El tema dice cerebro y conciencia. Me tengo que acordar que los colegas que están fuera de Santiago no ven cuando yo apunto, así que tengo que usar el puntero del mouse. ¿No? Gracias, Osvaldo. Así que tengo que quedarme aquí nomás. Tú me recuerdas cuando me entiendas que yo soy medio peripatético. El tema de hoy, cerebro y conciencia, es un tema que hace pocos años podría haber causado una cierta sospecha o una subida de cejas en medios dichos de científicos duros, porque la verdad es de que, por un lado, la neurociencia es un área muy curiosa, estudiamos el cerebro, por cierto, las funciones, cómo el cerebro se inserta dentro del sistema nervioso, pero en último término, y eso todo da para mucho, para los niveles celulares, los niveles neuroquímicos, los niveles sinápticos, etcétera, pero en alguna parte y en última instancia siempre queda como en el horizonte, ¿no es cierto?, en el trasfondo, de que este cerebro es también la pieza maestra, la viga central, que nos permite tener esta vida que reconocemos como vida humana, en la cual sentimos, pensamos, tenemos conciencia. Pero es un problema que parece a veces tan difícil que hay una cierta sensación de recular delante de este enorme desafío. Ahora, las relaciones entre el estudio del sistema nervioso, la neurociencia y el problema de la conciencia han sido históricamente muy curiosas, una relación casi de pareja en constante pelea y desamor, y luego de vuelta al amor intenso y a la pasión. En el comienzo del siglo hubo una época en que la ciencia, la mejor ciencia de la época, con gente como William James, Wilhelm Wundt en Marburg y también Edmund Husserl en Alemania, todos ellos declararon de la mejor manera, con gran profundidad, que no tenía sentido estudiar el cerebro, hacer neurociencia y estudiar el conocimiento sin ponerse el problema de la conciencia. Sin embargo, después pasamos un largo periodo, sobre todo después de la guerra, con lo que fue el auge del conductismo y de una cierta manera mucho más estrecha, uno diría reduccionista hoy día, de mirar el fenómeno, que hicieron que la conciencia fuera dejada afuera. Y se hablaba mucho de procesos incluso de tipo automático, lo que fue el conductismo, ¿no es cierto? O después, en los años 60 y 70, con el auge de las ciencias cognitivas, se aceptaba ya que habían procesos cognitivos, como la memoria, como el movimiento, como la percepción, pero todavía la palabra conciencia, cuando yo era estudiante, cuando yo era joven estudiante y ni siquiera tan joven estudiante, uno lo sacaba a colación y básicamente era una pregunta un poquitito mal educada, es la palabra. O sea, la gente lo conversaba a la hora del café, pero no después. Ahora,
Una de las cosas que quisiera comunicarles es que los últimos 10 años, otra vez el flujo y reflujo de la historia ha vuelto a abrir el problema de la conciencia en tanto cual, cómo funciona la unidad de la mente y la conciencia. Esto data de unos 6, 7, 8 años en que el tema de la conciencia de pronto ha tenido una especie de boom. Muchos investigadores de excelente nivel en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera, se han dedicado abiertamente a investigar el tema. Han habido muchos simposios, muchos libros publicados, nuevas revistas, en fin, el debate se abre. Por cierto que es un debate, no hay nada resuelto, pero hay un debate, hay un trabajo y este avanza. Bueno, lo que yo quiero contarles se sitúa entonces en ese frente de onda. Por cierto que es mi opinión, pero se sitúa, y es un mensaje que quisiera pasarle a los jóvenes, en un frente de onda que tiene su propia legitimidad. Bien, ahora cuando hablamos del problema de la conciencia, entramos en materia. Cuando hablamos del problema de la conciencia, obviamente, así dicho, es un tema demasiado grande y hay que un poco dividirlo en pedazos, ¿no? Y mirar los muchos aspectos que tiene la conciencia, todos los cuales necesitan ser estudiados. Uno de ellos es lo que uno puede llamar niveles de vigilancia, es decir, que estamos dormidos, estamos despiertos. Obviamente eso es un aspecto de la conciencia, son cambios a largo plazo. Mucha gente que trabaja en eso. Segundo, el problema de la especificidad del contenido, es decir, cuando yo soy consciente de algo, ¿no es cierto? Soy consciente de una cara, soy consciente de un sonido, soy consciente de un recuerdo, hay un contenido a lo que pasa en mi conciencia. Enseguida hay esa parte, igualmente en gran auge hoy día, que es el problema de que esta conciencia no solo es una cosa puramente cognitiva, tiene también todo un nivel subyacente de lo que podríamos llamar su tono emocional, su tono que en verdad identificamos mucho a un tono también vivencial. Decimos, bueno, pero yo lo siento así, más allá de si lo pienso así. Eso obviamente es también una parte integral de la conciencia. Ahora, y es por eso que en esta diapositiva yo lo llamo, o también otra gente lo llama la conciencia que está de fondo, una conciencia que está siempre subyacente, porque siempre tenemos la sensación, por así decir, de estar, de existir, y sin embargo los contenidos cambian. Sin embargo, lo que yo hoy día quiero abordar es otro problema, otra dimensión del problema de la conciencia, que es que el hecho de que esta conciencia siempre es una especie de presente que se mueve, es un momento del presente que está siempre en movimiento. Estamos ahora haciendo esto, ahora haciendo esto, ahora haciendo esto. Y este flujo de conciencia, por lo tanto, no es cosa como una línea continua, sino que aparece y desaparece el contenido, cualquiera que éste sea, aparece y desaparece. Son como olas, ¿no es cierto?, que surgen de un fondo de mar. Y esto es, en el fondo, la base misma de la vida, que es el tiempo, ¿no? Lo que aquí yo llamo el presente vivo. Eso es una frase de Husserl, un fenomenólogo alemán, el presente vivo. ¿Por qué el presente vivo? Porque justamente la vida se pasa en el presente y el presente es la única parte donde nos encontramos vivos. ¿De acuerdo? Y pregunta entonces, esa es mi tema hoy día, ¿cómo esta emergencia de un momento de conciencia, un momento presente, puede entenderse, puede analizarse desde el punto de vista de las herramientas del neurocientífico y cómo eso nos permite a su vez reentendernos a nosotros mismos? ¿Ya? O sea, ese es mi norte aquí. Bien. Ahora, este problema, esta cuestión iba a decir, del presente vivo, es un problema que, si ustedes quieren decir que estamos siempre en este presente vivo que se mueve, es una descripción que es muy válida de cómo uno vive las cosas. Sin embargo, ¿cómo hacemos una traducción ahora entre eso y lo que es un posible mecanismo de cerebral? El paso del puente es este, a ver si me sigue. Este presente vivo, yo estoy, por ejemplo, mirando a esta auditora aquí frente a mí. Yo tengo un momento en que estoy ahora mirando, ese es mi presente vivo. Y tengo una percepción auditiva, tengo una postura, estoy emitiendo un lenguaje, tengo un tono emocional, tengo toda una serie de dimensiones, diría uno, cognitivas. Sin embargo, y eso es lo bonito, todas ellas no están como separadas, no tengo yo la imagen por acá, el movimiento por acá,
mis emociones por acá, están todas juntas en una especie de unidad, en una especie de todo unificado. Entonces eso quiere decir es que en alguna parte el sistema nervioso, que como sabemos tiene una serie de áreas y de regiones especializadas, neuronas que tienen que ver con la percepción a veces más que con la audición, perdón, con la percepción visual más que con la audición, o neuronas que tienen que ver más con las emociones que con la postura, etcétera. Todos estos distintos lugares especiales del sistema nervioso tienen que juntarse para hacer un todo armónico. Y ese es el problema que quiero entrar aún ya más precisamente, es el problema de la integración a gran escala en el sistema nervioso. Que es lo mismo que hablar del problema de la unidad de lo mental o de la unidad de la conciencia. Ahora, en Chile, Bam Bam Zamorano es nuestro ejemplo perfecto del futbolista de moda. En Francia es otro gran jugador que se distinguió en el Mundial, que se llama Zinedine Zidane. Zinedine Zidane uno lo admira como juega, y en esta escena es un ejemplo perfecto de integración a gran escala. Que vean ustedes, Zidane está por un lado moviéndose de una manera muy compleja. Tiene a su vez al mismo tiempo una percepción periférica de lo que pasa alrededor, está escuchando a sus compañeros de juego. Al mismo tiempo tiene toda una serie de representaciones de objetivos, de planes, a dónde quiere ir, cómo quiere jugar. Y además, y eso es lo bonito de la imagen, está con una mano claramente, es un foul, ¿no es cierto?, aunque leve, empujando a su oponente. Y eso quiere decir que eso uno lo sabe, lo siente por empatía, que tiene un tono emocional sumamente claro. Entonces, ¿cómo tratar de resolver el problema de Zinedine Zidane? Puedo hacer un paréntesis, hay mucha gente apiñada atrás, hay hueco aquí adelante, ¿eh? Así que si quieren desplazarse por afuera pueden venir a sentarse acá adelante. Otra cosa, Juan, ¿podría alguien preocuparse de ventilar la pieza? Porque si no nos vamos a morir de calor, bueno. Vamos a quedar achicharrados, muy conscientes pero achicharrados. ¿Ah? Juan, sí, ¿por qué no? Sí, que no sé si me escuchan. La casilla, ¿ustedes me escuchan atrás? No, me refiero a la gente de la caseta. ¿Sí? ¿Pueden controlar el aire acondicionado? No hay aire acondicionado. Examina esas ventanas, Jorge. Bueno, déjalo más. Juan, ¿a qué horas comencé? ¿Verdad? ¿10 minutos? ¿Va a entrar aire más caliente? Bueno, sigamos. Entonces, el problema fundamental es este, ¿no es cierto? Cómo distintas actividades cognitivas, y aprovecho de decir que estoy leyendo porque sé que la gente que está en provincia tiene una resolución de la imagen bastante mala y le cuesta leer. Así que digo, cómo distintas capacidades cognitivas se coordinan a través de una integración en gran escala de lazos dinámicos en el sistema nervioso. Sabemos que hay distintos puntos en el sistema nervioso que se activan cuando estoy haciendo una actividad en particular, cómo todos esos lazos dinámicos conforman una unidad. Espero que la idea central, la pregunta central, esté clara. Ahora, eso lo que acabo de decir es una especie de esbozo del problema. Vamos ahora a un caso concreto. Les muestro aquí resultados que ilustran, espero, esta situación de que hay varias áreas en el cerebro que se activan cuando uno está haciendo una tarea consciente en un ser humano. Y esos varios sitios que se activan tienen lazos dinámicos, para allá vamos. Caso concreto. Este es un cerebro de un sujeto que está haciendo la tarea siguiente. Es lo que se llama una tarea de generación de palabras. Es decir, uno lo pone en la máquina, en este caso es de resonancia magnética, que nos da esta imagen en 3 dimensiones.
El sujeto, uno le dice, le da un sustantivo, supongamos perro. Y el sujeto tiene que generar, es una tarea relativamente compleja, tiene que generar una palabra que sea un verbo y que haga sentido respecto al sustantivo. Entonces, si le digo perro, podría ser morder, ¿no? Pero si me dice perro y me dice escribir, no. Entonces, la idea es tener palabras que sea una transición que la persona a veces, y si uno le da palabras más complicadas, la persona tiene que hacer una elaboración consciente. Ese es el punto de la experiencia, de que aquí movilizamos una especie de actividad consciente, reflexiva, porque si no, no nos estamos interesando en la pregunta misma. Bueno, les muestro aquí, no es necesario que les dé todos los detalles, pero este ¿no es cierto?, es un cerebro con la parte frontal, la parte occipital. Esta es la parte más bien de lo que se llama el lóbulo temporal. Y lo que se ve es que todas las zonas rojas es cuando el sujeto dice la palabra, decide decir morder, hay un aumento de la actividad metabólica que nos da, bajo estas imágenes de resonancia magnética, esto que está marcado allí en un pseudo color rojo. Bueno, lo traigo aquí para ilustrar varias cosas. La primera es que efectivamente hay muchas regiones en el cerebro que se alumbran. No es solo una o dos. Es decir, que el sistema nervioso en esa tarea consciente de generar una palabra tiene una cantidad de regiones que se alumbran y el problema es cómo ponerlas en conjunto. La segunda es que, sin embargo, no todo se activa. O sea, es selectivo. ¿Cierto? Ahí hay una pregunta es cómo se seleccionan esas áreas que son específicas. Bueno, en este caso, particularmente estas dos áreas son muy importantes, que corresponden a las áreas más bien dichas clásicas del lenguaje, que es tanto la comprensión como la generación del lenguaje, que vienen desde los neurocientistas del siglo pasado, Wernicke y Broca, pero también tienen que ver con el lóbulo occipital, porque normalmente esas palabras uno las imagina, si hay un componente de imagen mental. Hay partes que tienen que ver con áreas de asociación, como estas áreas parietales, etcétera, etcétera. De hecho, lo que uno puede hacer es medir hasta qué punto distintas regiones están más o menos fuertemente interconectadas. Eso es lo que se llama medir la conectividad funcional de estas áreas que se iluminan, que se alumbran. Y eso es lo que está indicado aquí abajo. No, otra vez me salto los detalles. Una técnica que se llama de ecuaciones estructurales, en la cual yo puedo, por ejemplo, afirmar que esta región F y esta región W están muy fuertemente interrelacionadas, mucho más, por ejemplo, que esta región occipital y frontal, ¿ya?, que corresponde al coeficiente 0,3 a diferencia de un 0,8. Es decir, aquí ya nos estamos acercando a una situación en que vemos cómo hay lazos dinámicos entre distintas regiones. ¿De acuerdo? Bien, ahora quiero pasar a una etapa más allá, porque para poder medir esta integración dinámica en distintas regiones del sistema nervioso, no basta decir que, claro, estas se activan y después mido yo la correlación cuando se activan. Es pobre. Lo que yo quiero, lo que queremos todos, son los lazos dinámicos, los mecanismos dinámicos que permiten configurar. Pausa, que subyace a la actividad cognitiva en cuestión. Bueno, es aquí que interviene una hipótesis de trabajo, que es con la cual estamos trabajando, que es una hipótesis que comparto con algunos otros investigadores en este momento. La hipótesis de trabajo es que la manera de formarse de estos conjuntos dinámicos, de estos lazos dinámicos, es a través de, como se te ha dicho aquí, de lazos de sincronía, de fase, que son transitorios. Es decir, cada región que vimos en el diapositivo anterior, si yo lo mirara eléctricamente ahora, las actividades de las neuronas mismas, resulta que tienen una actividad oscilatoria de distintas frecuencias. Y estas dos regiones que están muy coordinadas, esas relaciones de sincronía van transitoriamente durante el momento en que la persona dice morder, entran en fase, es decir, que sus oscilaciones se corresponden unas con la otra, lo que se llama, en matemática o en física, una relación de fase por sincronía o de sincronía por fase. Ahora, esa es nuestra hipótesis de trabajo. Es decir, que la unidad de un momento mental estaría formada, sería subyacente, estaría dado como mecanismo subyacente esta constitución de asamblea sincrónica por un mecanismo de fase. Y esto es muy bonito,
Porque quiere decir algo un poco contraintuitivo a lo que es la manera de pensar tradicional en neurociencia, en la que siempre pensamos que la actividad, el aumento de la actividad de las neuronas que descarga más o que consuma más glucosa es lo significativo. En verdad podría ser que son más bien las relaciones de fase las que son importantes, a pesar de que sus amplitudes, el nivel de actividad, sea relativamente bajo. Entonces, por decirlo metafóricamente, no es el que grita más fuerte el que tiene más importancia, son más bien los que actúan con coordinación más precisa, aunque hablen bajito, ¿ya? Y eso es lo que nos dice esta hipótesis de trabajo, que lo que vamos a medir es exclusivamente las relaciones de fase, más que las relaciones de amplitud. Ahora, estas relaciones de fase en realidad ocurren, y esto es importante saberlo, a muchos niveles en el sistema nervioso. No es solo un fenómeno que ocurre a un solo nivel, por ejemplo, de una neurona con la otra. De hecho, hay unas relaciones de fases muy locales, en el orden de 1 o 2 milímetros. Yo tomo un pedacito, lo que se llama una columna, por ejemplo, en el sistema nervioso. Estas columnas están llenas de neuronas que están estrechamente en relaciones de fase transitoria. Eso es lo que uno podría llamar el nivel más pequeño, más chico, el nivel micro. Sin embargo, también existen en un nivel un poquitito más grande grupos, paquetes de estas columnas, del orden de 1 centímetro, por ejemplo, en el sistema nervioso. Y uno puede mostrar, y esta es la evidencia experimental que le muestra aquí, una cosa que hemos hecho en el laboratorio, poner, por ejemplo, electrodos chiquititos en el cerebro de un sujeto epiléptico. Y uno registra qué es lo que pasa con la actividad sincrónica de un pedazo de como 1 centímetro. El detalle, este tipo de monos los vamos a repetir en un momento más, así que no lo explico en detalle todavía, pero básicamente lo que este experimento nos permite saber es que estas actividades sincrónicas existen, pero son de talla pequeña, es decir, de 1 o 2 milímetros y no más allá de 2 o 3 centímetros. Esa es la idea de que esta es una sincronía que llamamos local, muy importante, pero que no se continúa, no se expande a lo largo de todo el sistema nervioso. Sin embargo, el mismo fenómeno de sincronía, y eso es lo importante para nuestro problema de integración a gran escala, es que estas sincronías también se pueden hacer a grandes distancias, por ejemplo, hasta 10 centímetros, o del lóbulo frontal al lóbulo occipital. Es decir, a las grandes distancias, piensen ustedes que una neurona tiene 50 micrones, o sea que una cosa que está a 8 o 9 centímetros, es como estar en el otro lado del planeta. Sin embargo, se puede demostrar que se establecen esas relaciones de sincronía, como muestra aquí esta cabecita, a grandes distancias entre el occipital y el frontal. Y por lo tanto, esos grupos sincrónicos a larga distancia son los que nos van a interesar más, porque obviamente, como vieron en la primera imagen, las neuronas activas para una tarea consciente están distribuidas también a gran distancia. Entonces tengo que tener un mecanismo integrador de gran distancia. ¿Están conmigo o está? No. Como sé que hay muchos estudiantes aquí de ciencias, quiero quizás para el pesar de gente que tiene menos experiencia en trabajo en investigación, pero quiero decir un mínimo de un problema de método que es interesante. Y es que para poder estudiar este fenómeno de sincronía a gran distancia hemos tenido que desarrollar técnicas que son nuevas, que son específicas. ¿Por qué? Porque habitualmente, cuando trabajamos a nivel local y tenemos un pedazo de sistema nervioso con 2 electroditos, microelectrodos que registran neuronas, yo lo que registro, como se sabe, ¿no es cierto?, es la actividad unicelular o de algunas neuronas que descargan potenciales de acción. Cuando yo tengo 2 potenciales de acción, yo sé muy bien cuándo están sincrónicos, porque me basta alinear los potenciales de acción, es muy fácil. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando tengo que trabajar a grandes distancias y por lo tanto trabajar con grupos de neuronas? O sea, lo que se llama el nivel no micro, sino que el nivel mesoscópico del sistema nervioso, que yo creo que es el nivel pertinente para estudiar los fenómenos de conciencia. Eso sería otro seminario, pero en fin. Lo que tengo que hacer es tomar una señal que es compleja, ya no son espigas, ya no son potenciales de acción, es una señal compleja, lo que se llama de banda ancha. Tengo que filtrarla, luego tomar otro electrodo que puede estar en otra parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? Igual también hacer el mismo procedimiento y luego tengo 2 oscilaciones. Si tengo suerte de tener los electrodos en algún lugar, tengo 2 oscilaciones. Y estas oscilaciones las puedo entonces comparar. ¿Están ellas en fase o no? En una banda de oscilación determinada, no sé,
las oscilaciones en el sistema nervioso van de 6, 8, 10, 12 y hasta 60, 65 Hz. Entonces yo tengo que escoger una banda precisa. Y eso es lo que se llama medir la coherencia, es decir, que yo veo que este grupo neuronal, aquí, el rojo, aumenta su emisión, el azul aumenta su emisión y yo puedo medir la correspondencia de esas dos emisiones, de aumentos espectrales, de energía espectral. Eso es lo que se llama clásicamente la coherencia. Ahora, esa medida clásica no me sirve, porque me confunde la amplitud, precisamente, con la fase. Lo que yo quiero es retirar la fase sola. Estamos sobre esa hipótesis, que son las relaciones de fase las que nos interesan, no las amplitudes. Para lo cual, entonces, tengo que efectivamente extraer la fase individual, instantánea de cada medida que yo hago, y allí, en ese momento, medir las relaciones de fase exclusivamente, independientemente de la amplitud. Y por lo tanto, eso es lo que voy a llamar de aquí en adelante la sincronía, es decir, cuando las dos cosas entran en relaciones de fase precisas. Y eso requiere toda una técnica que tuvimos que desarrollar, pero que hacen que el problema se haga más interesante. Bueno, pasemos de la metodología y un poco de la astrología y un poco de la abstracción. Déjenme darles un ejemplo reciente que hemos publicado, que se refiere a otra tarea cognitiva que no es la generación de palabras. Es una tarea de percepción visual, en la cual un sujeto que tiene electrodos puestos en la cabeza, no adentro, sino en la superficie, son voluntarios por lo tanto, les presentamos un estímulo visual, que es lo que se llaman caras de Mooney, que son como esas imágenes del Che Guevara de alto contraste. Ahora, ¿cuántos de ustedes ven allí una cara? Levanten la manito. Ya. Una buena proporción como se debe. Ahora, ¿cuántos de ustedes, eso por lo tanto es lo que dice ahí, es muy fácil ver cuando está orientado correctamente? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes ven allí una cara? ¿Ah? ¿Cuánta? Mucho menos, ¿no es cierto? En realidad un porcentaje muy pequeño, porque es difícil ver una cara ahí, ¿no? Y sin embargo es exactamente la misma que está dada vuelta. ¿Ya? Entonces, es el mismo estímulo visual, pero en un caso hace sentido, y todos lo vemos, y en el otro no. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta condición, que es lo que vamos a llamar la condición de percepción, cuando están las caras al derecho, y de no percepción cuando están las caras patas arriba, o narices arriba. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es entonces, de vez en cuando ustedes me perdonarán, pero vamos a tocar algunos puntos técnicos para que los estudiantes, por lo menos, y algunos colegas puedan tener una idea más precisa de lo que estoy hablando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar todos los electrodos registrados en ese sujeto y vamos a mirar exactamente qué es lo que pasa con los cambios en emisión de frecuencia y con la sincronía, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a hacer en estos monos que ya les anuncié antes, que es una de las herramientas fundamentales que tenemos, que es lo que se llama una ¿cómo se dice? Una carta, no se dice una carta. Bueno, una imagen de tiempo-frecuencia, ¿ya? Un gráfico de tiempo-frecuencia, en la cual tenemos todas las frecuencias aquí entre 20, los que no ven de lejos, entre 20 y 60 Hz, a los cuales puede emitir el sistema nervioso, oscilar, las neuronas oscilan a esa frecuencia. Y aquí tenemos el tiempo, y a cero, aquí en cero, le llega la cara, se le presenta el estímulo visual al sujeto. Y lo que vemos en estas imágenes es que efectivamente en la condición de percepción, que es la de arriba, uno tiene una emisión de actividad que está muy distribuida, ocurre en varias bandas, ¿no es cierto? Sobre todo entre 30 y 50 Hz. Y el sujeto, además, cuando ve la cara, la tarea tiene que apretar un botón, decir la vi, o apretar un segundo botón si dice no la vi. Entonces, hay un acto perceptivo seguido de un acto motor. Y uno lo ve aquí. Este es el acto perceptivo, aquí, Schlag, y este es el acto motor, Schlag. Y entre medio hay una bajada. Empieza a parecerse sospechosamente, y vamos a volver sobre eso, al momento consciente. Yo veo, después aprieto. Un momento, otro momento. Ya podemos poner unos numeritos. ¿Cuánto dura eso? Dura como medio segundo. Esos son milisegundos en la escala. Eso, como dije, en este momento lo vas a ver enseguida en una cabeza real, o en una cabeza, esquemática. Esto es una imagen que
es lo que se llama un gran promedio. Así que toma todos los electrodos y los mete todos en una bolsa para ver dónde ocurrieron los cambios más importantes. Por eso hay una sola imagen, tienes toda la razón. Ahora, la diferencia entre la condición de percepción y la no percepción es ligera, no hay mucho. Sin embargo, vamos a poner ahora la misma cosa, juntamos todos los electrodos, pero ahora por pares, todos los pares de electrodos, y vamos a ver cuánta sincronía hay entre ellos. ¿Ya? Entonces, lo que hemos medido aquí es lo que se llama clásicamente una emisión de espectro, emisión espectral. Aquí, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Hemos medido la sincronía de fase entre pares de electrodos. Y lo que tenemos en esta escala pseudocromática es justamente el nivel de sincronía por respecto a lo que es la línea de base. Y por lo tanto somos muy exigentes. Aquí tenemos, para que sea rojo, tiene que tener 5 desviaciones estándar sobre el fondo. Ahora vean ustedes, en el fondo, obviamente, antes de la estimulación no tengo mucha sincronía, ¿no es cierto? Porque hemos usado eso como línea de base. Eso no es muy sorprendente. Sin embargo, llega el estímulo y ¿qué es lo que veo yo? Dos cosas. Una, que la mayor parte de las bandas se ponen azules, es decir, que estamos en menos 5 desviaciones estándar. ¿Qué es lo que significa eso? Que las sincronías se van, en buen chileno, al chancho. Es decir, la probabilidad que dos electrodos sean sincrónicos disminuye enormemente poco después de la estimulación. Y sin embargo, hay un pedacito, una frecuencia muy seleccionada, aquí, esta, que es a 32 Hz, si no me equivoco, en que de pronto, ¡pum!, sube enormemente. Es decir, que hay muchos electrodos que escogen esa banda para sincronizarse y todo el resto están en un estado que uno debe llamar no sincronía de fase, sino que dispersión de fase. Es un scattering, como uno dice. Entonces el sistema pasa dinámicamente de un estado inicial a de pronto silenciar mucha sincronía y escoger una que corresponde exactamente al acto de la percepción visual, que no aparece en el caso de la no percepción. ¿Está claro? Desaparece esa banda. Sin embargo, en ambos hay una respuesta en el momento de apretar el botón, porque en ambos casos el sujeto tiene que apretar un botón. Si dice vio o dice no vio, a izquierda o a derecha en el botón. ¿Ya? Bien. Ahora, veamos eso de una manera un poquito menos abstracta, poniendo la actividad de vuelta sobre la cabeza del sujeto. Y eso es lo que vemos aquí, en que cada una de estas cabecitas contiene los puntos de los electrodos y las líneas negras trazan dónde ocurrió ese nivel de sincronía. Cada línea negra representa el momento en que esos dos puntos son altamente sincrónicos. Y las líneas verdes representan los puntos en que la actividad es lo opuesto, es altamente antisincrónica. Es decir, que la probabilidad de que sean sincrónicas ha bajado enormemente respecto al nivel de referencia. Y aquí vemos claramente que tenemos 4 etapas en este momento de conciencia. La imagen llega, no pasa nada todavía, son apenas menos de un quinto de segundo. Pero en ese quinto de segundo las neuronas están buscando con quién asociarse. ¡Pum! Aparece el momento del reconocimiento de la cara, como a los 300 milisegundos. Eso quiere decir de que se ha demorado todo ese tiempo en que la sincronía sea establecida. Y ahí tengo yo un patrón de sincronía entre ciertas regiones del sistema nervioso que corresponden a la percepción y que está distribuido, como ustedes ven, fronto, parieto, occipital. Enseguida viene una especie de ola de desincronía. Se acabó ese momento. ¿Ya? Es como si la mente se vacía. Próxima etapa, rápidamente, en los próximos 200, 300 milisegundos, tenemos un nuevo conjunto de actividades sincrónicas que corresponden a la actividad motora. Entonces, percepción, acción, corresponden a dos conjuntos, asambleas de neuronas que están sincrónicas. Y entre medio es como si hubiera una pausa, ¿no? Percepción, coma, respuesta. Y esa coma es el aumento de la dispersión de fase. Para hacerlo mínimamente más fácil de entender, voy a mostrar lo mismo, pero en un pequeño film. En lo que ustedes ven aquí, se me arrancó demasiado rápido el film, pero aquí estamos ya en la percepción, perdón, en la respuesta motora, ¿ya?
Ahora, fíjense, se los voy a dar y yo les voy a comentar la película. El estímulo llega, se empieza a formar en la asamblea, ahí el reconocimiento, se acabó el reconocimiento, se dispersó todo, estamos buscando otra asamblea que se forma, ¡pum!, respuesta motora. Eso es más o menos la velocidad con la que ocurre, ¿ya?